En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 28 de mayo de 1453 que en la Catedral de Santa Sofía se iba a celebrar la última misa cristiana. Mehmed II, séptimo sultán del Imperio Otomano, había ordenado el asalto a la ciudad y los cristianos sabían que su final era la muerte. Nadie como Stefan Zweig ha relatado mejor las últimas horas de Constantinopla. La población, en otras ocasiones divididas en facciones y disensiones religiosas, se agrupa en estas últimas horas. Siempre es la más extrema necesidad que consigue crear el espectáculo incomparable de la unidad en la tierra. Para que todos sepan qué es lo que están obligados a defender, la fe, un gran pasado, una cultura común, el Basileus dispone que se celebre una conmovedora ceremonia. Por todas partes, allí donde se ha abierto una brecha en el muro, se cuelga la imagen de algún santo para que rechace el asalto de los infieles mejor que cualquier arma de este mundo. Al mismo tiempo, el emperador Constantino reúne a los senadores, a los nobles y a los comandantes para infundirles valor con un último discurso. Y aunque no puede prometerles nada comparable al inmenso saqueo de Mehmed, les habla de la gloria que obtendrán para la cristiandad y para el mundo occidental si rechazan ese último y decisivo embate. Mehmed y Constantino, los dos saben que de ese día dependen siglos de historia. Entonces empieza la primera escena, una de las más sobrecogedoras para Europa, un inolvidable éxtasis de decadencia. En Santa Sofía, aún la catedral más espléndida del mundo, que desde el día de la reconciliación de ambas iglesias ha sido abandonada tanto por creyentes de una como por los de la otra, se reúnen aquellos que han sido señalados por la muerte. En torno al emperador se agrupa toda la corte, los nobles, el clero griego y el romano, los soldados y los marineros genoveses y venecianos, todos con sus armaduras y con sus armas. Tras ellos se arrodillan miles y miles de sombras silenciosas que murmuran con reverencia. El pueblo, agobiado, estremecido por el miedo, y las velas, que con esfuerzo luchan con la oscuridad de las bóvedas, iluminan a esa masa que unánime reza postrada, como un solo cuerpo. Es el alma de Bizancio, la que ruega a Dios. Una vez más, suena en ese espacio la sagrada, la eterna voz de Occidente, la música. Entonces, uno tras otro, el emperador primero, suben al altar para recibir el consuelo de la fe. La última misa del Imperio Romano Oriental, la misa de difuntos, ha comenzado, pues la fe cristiana vive por última vez en la Catedral de Justiniano. Tras esta emocionante ceremonia, el emperador regresa rápidamente a su palacio para pedir perdón a sus subalternos y sirvientes por cualquier injusticia que a lo largo de su vida haya cometido contra ellos. Después monta sobre sus caballos y, al igual que Mehmed, en el mismo momento recorre las murallas de un extremo a otro, alentando a los soldados. No se oye ni una voz, ni el sonido de un arma. Con el alma en vilo, miles y miles de personas esperan el día y la muerte dentro de las murallas, hasta que a la 1 de la madrugada, el sultán da la orden de asalto y toma la ciudad de Constantinopla. Y así, en cuestión de unas horas, siglos de fe, cultura, música y arte desaparecen para siempre. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 24 de abril de 2022, no he podido resistirme a comentar en esta introducción ese texto que dejó escrito Stefan Zweig en su libro Momentos Estelares de la Humanidad, ese relato que hace de la última misa de Santa Sofía. Un relato espectacular que a mí personalmente, cada vez que lo leo, me pone a piel de gallina. He dejado algunos fragmentos sin leer para que ustedes lo puedan hacer, si tienen a bien leer el libro. Y la verdad es que quería comentarlo si hubiese habido podcast la semana anterior, por cuestión de Semana Santa, no ha podido ser. La semana anterior justo estuve en la antigua Constantinopla, la actual Estambul, y estuve también en Santa Sofía. Y bueno, era algo que no he podido resistirme, lo lamento, relatar ese pasaje de Stefan Zweig, cómo explica
cómo deja constancia de cómo se vivieron esas últimas horas de una ciudad que durante siglos esa fe cristiana estuvo presente hasta que en cuestión de horas desapareció. También nos deja una gran enseñanza, y es que por lo que creamos ahora que nosotros lo que vivimos es lo normal y siempre va a ser así por el mero hecho de haber sido así durante muchos siglos, no es cierto. Hay que luchar diariamente para mantenerlos vigentes. En este podcast nos va a acompañar el teatro de Will, Juanjo, que es como se llama en realidad. Muchos no lo conocerán en las redes sociales, en el mundo de YouTube y demás. La verdad es que muchas veces cuesta diferenciar lo que es contenido basura o contenido de baja calidad frente a contenido elaborado con un cierto nivel. En YouTube yo sigo muy poquitos canales, el Teatro de Will es uno de ellos, y la verdad es que su contenido es un contenido maravilloso. Además, recurre mucho al método socrático de preguntar. Pero oiga, ¿por qué usted está diciendo esto? Le faltan muchísimas cosas para llegar a esa conclusión. Simplemente porque es su primera idea, entonces ya concluye en una respuesta que es errónea. En definitiva, poner frente al espejo a los que creen que la verdad es una cosa, juzgan de una manera o que su idea es la correcta sin haberse hecho antes, sin haberse replanteado sus preguntas. Así que vamos a tener aquí con nosotros en este podcast al Teatro de Will, pero también vamos a comentar las elecciones francesas, que las elecciones francesas, decíamos que bueno, el relato de Stéphane Zweig de la última misa Santa Sofía nos deja una lección, Francia desde luego que nos deja unas cuantas. Antes de todo eso, ya saben, breve pausa por aquello del algoritmo, para que dejen su like y su comentario. Comentamos cuál es la lección que nos deja Francia y ya posteriormente vamos con nuestro querido Will. Pues muchísimas gracias por su like y por su comentario, y lamento haber estado ausente estas 2 semanas. Primero fue por un motivo del viaje, que eso sí que lo comenté en el podcast, que algunos me decían, oye, ¿no has subido podcast? Lo dije en el podcast, que no iba a poder hacerlo, y luego justo ya Semana Santa, entonces han coincidido 2 semanas. No lo pensé, la verdad, porque yo los días de fiesta la verdad es que no los conozco. Lo que tiene ser autónomo, uno desconoce cuando son los días festivos. De hecho, esto pues me lo hacen saber los trabajadores del Liberal. Así que por eso no dije que iba a ser 2 semanas de ausencia, lo lamento. También comunico que la próxima semana estará disponible podcast exclusivo histórico para patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Gracias de corazón por el apoyo que siempre otorgan, y gracias como siempre por estar ahí. Respecto a las elecciones francesas y la lección que nos deja Francia, que es un país de los países seguramente más intervencionistas que hay en el mundo. En Europa podríamos decir que es casi el país más intervencionista, estaría quizá luchando con Italia, aunque ya saben, aquello de Italia, las leyes van por un lado y luego la economía y la realidad van por otra. Pero el caso francés es el caso de lo que jamás deberíamos aspirar a llegar. Y esto algunos dirán, bueno, pero si es que está Le Pen como la solución a Macron y a ese extremo centro constante que estamos viendo. Esto hay que aclararlo ahora porque evidentemente no es así. ¿Cuál es el problema de Francia? Bueno, el problema de Francia es que es un país deficitario, lleva más de 30 años siendo deficitario, es decir, gastando más de lo que ingresa. Es un país que tiene un enorme problema en cuanto a la cuestión migratoria se refiere. Es un país que tiene el problema de las pensiones, el mismo que tenemos nosotros en España. Pero es que encima la edad de jubilación en Francia es menor a la edad de jubilación en España. Al respecto de estas elecciones, lo que nos deja ver es que realmente los franceses tienen que elegir entre susto o muerte. Ninguno de los dos miembros que se presentan, los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta, tanto Macron como Le Pen, van a hacer las reformas estructurales que necesita Francia, y que en definitiva Francia es el espejo en el que nosotros nos debemos mirar en torno a 10, 15 años. Ese camino que ellos llevan adelantado es el que nosotros vamos a recorrer si no lo evitamos antes. ¿Qué es lo que ocurre en Francia? En Francia lo que ocurre principalmente es, por un lado, el problema económico. Es un país que gasta más de lo que ingresa y es un país que está enormemente intervenida en la economía. De hecho, los impuestos franceses son bastante elevados. Esto, que algunos decían, no, Macron es liberal, y nos lo intentaban hacer pasar como una especie de hijo de los Rothschild que venía aquí a hacer políticas superliberales,
poco era conocer al personaje, que había estado previamente en el gobierno socialista, y también, bueno, ser bastante inocente creyendo que esto iba a ocurrir. De hecho, no ha sido así. De hecho, Macron lo que ha hecho es continuar con esa senda y también en el ámbito social podríamos hablar de las medidas despóticas y tremendamente liberticidas que ha aprobado Macron en Francia en relación a la pandemia. Medidas que, por supuesto, ningún liberal puede defender. Al otro lado, frente al extremo centro alogocrático que representa Macron, se ubica Marine Le Pen. Y algunos ven en Le Pen la solución. Esto a mí me sorprende mucho, sobre todo me sorprende mucho dentro de lo que es, por decirlo de alguna manera, en la parte de la derecha española. Ya saben, a mí izquierda-derecha no es un término que me guste utilizarlo, pero para que nos entendamos todos, que apoyan casi con fe ciega a Marine Le Pen. Yo me pregunto cuántos de ellos han leído el programa electoral de Marine Le Pen. Me pregunto cuántos de ellos han leído y han seguido los últimos años lo que antiguamente era Frente Nacional, ahora Agrupación Nacional, que viene a ser exactamente lo mismo, cuáles son las ideas que ellos defienden. Y cuando uno analiza el programa electoral, ya no solo de estas elecciones, sino de las anteriores y de las anteriores y de las anteriores, lo que observa es intervencionismo salvaje. No propone absolutamente nada que pueda solucionar los problemas que tiene Francia. Al contrario, serían agravarlos. Entonces, claro, la situación en Francia es realmente dramática, porque, bueno, es que no hay salida. Y es que no la hay con estos dos candidatos que han sido los más votados por parte de los franceses. No existen opciones liberales en Francia. Y mira que Francia ha sido cuna del liberalismo en muchos aspectos. Me viene a la cabeza, para mí uno de los mejores, que es Frédéric Bastiat, gran defensor del liberalismo, con unas obras maravillosas, economista, pero que desde luego casi que más bien en el plano, o al menos a mí, en el plano social político, me gusta mucho más que en el ámbito económico. Pero la realidad es que en Francia, también se hace la comparación, Le Pen, Vox. No ve el programa económico de Vox, no tiene absolutamente nada que ver con el programa económico del Frente Nacional, porque es tremendamente intervencionista, cosa que no es el programa económico de Vox. En la cuestión de la inmigración, sí están de acuerdo. Ahí sí que pueden compartir el punto, pero es que esto ya es una cuestión ideológica o de sentido común. Yo creo que esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión de sentido común. Es decir, oiga, la inmigración, sí, está muy bien, pero siempre y cuando se haga con un control. Lo que no puede ser es que esta mentalidad de no, aquí no hay fronteras y todos somos ciudadanos, que eso es una idea que ha conseguido acuñar el sistema logocrático, lo que observamos es que Francia es el resultado de esas políticas, de esas medidas políticas migratorias que se han ido adoptando. El problema en Alemania, el problema que tiene el Reino Unido en ciertas ciudades. Francia es seguramente el ejemplo más claro, pero también podemos hablar de los países nórdicos. Pero realmente esto no es una cuestión ideológica, sino de puro sentido común. Y la gran pregunta que deberíamos hacernos es, bueno, ¿cómo podemos nosotros evitar que España, va caminando por ese sendero, llegue al punto en el que se encuentra Francia, un punto de absoluta desesperanza, un punto en el que no importa quién gane, porque el populismo básicamente es esto. El populismo es Macron y Le Pen. Es decirles que todo se va a solucionar simplemente redactando leyes. Y es decirles que tú puedes a los franceses no aumentarle la edad de jubilación, a pesar de que la esperanza de vida, evidentemente, y gracias a Dios, ha aumentado en las últimas décadas considerablemente. Y no solo eso, sino que encima le vas a subir la pensión. Y también prometer todo tipo de ayudas y de bonos sociales a todos los sectores. Esto es el populismo barato. Y el populismo barato siempre, uno de los primeros pilares, los grandes pilares que tiene, es exculpar a la sociedad de los problemas que esa misma sociedad ha creado. A Macron lo votaron los franceses, pero es que el Partido Socialista, ya que está a punto de desaparecer en Francia, también lo votaron los franceses. Y la mentalidad estatista, centralista que tienen los franceses, eso no es un problema de que esté este político o esté el otro, no. El político es el reflejo de la sociedad. Y a partir de ahí, lo que nosotros tenemos que tener claro es, oiga, si usted quiere tener un Estado como el francés, muy bien, pero que sepa que ese Estado no puede sostenerse, cada vez va a ser mayor la deuda pública y va a llegar un punto en el que colapse. Y básicamente, y esto ocurre en la mayoría de países europeos, España también está en esa situación, España se sostiene a través de la emisión de deuda pública constante. Sin ello sería imposible que pudiese hacer frente a todos los pagos que tiene que hacer frente cada mes el Estado español. Entonces, a partir de ahí hay dos soluciones. La verdadera libertad de decir, oiga, yo creo que el Estado no tiene que desaparecer,
pero que deje de intervenir constantemente en nuestras vidas y de regularlas, y en vez de depositar en un burócrata tercero del gobierno X, que me da exactamente igual, nuestro futuro, exigir que seamos nosotros mismos los que de forma individual administremos, y creo que lo haremos bastante mejor que un tipo al que no le importamos absolutamente nada y que simplemente son números, nuestros recursos económicos. Porque esto además también nos lleva a un punto que es todavía más profundo, ¿no? Y es, si una sociedad que tiene esta mentalidad, que cree que realmente existe una jerarquía, y esa jerarquía hay que respetarla siempre, y es el gobierno encima, el pueblo debajo, y este ordenando a los que están en la parte baja de la pirámide, ante eso luego nos encontramos, como es evidente, todo este tipo de tropelías, tanto de restricciones que ha hecho y aprobado Macron, despojando el estatus de francés a los que no se habían vacunado, amenazándolos con multarlos, expulsándolos de la vida pública, expulsándolos de su trabajo, porque muchos de ellos lo han perdido por no haberse vacunado. En definitiva, al final, esa mentalidad de siervo es la que está vigente. Y esto ustedes lo pueden trasladar a cualquier cuestión, ya sea cuestión económica, social, sanitaria o incluso educativa. Y es, no, que venga alguien a decirnos cómo debemos educar a nuestros hijos. Y en ese anhelo y en esa esperanza constante en la que están los ciudadanos franceses diciendo, Francia necesita un cambio, pero ¿un cambio para qué? España necesita un cambio, por supuesto, pero ¿para qué? ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Qué va a ofrecer el Partido Popular que supuestamente viene aquí a cambiar España? No va a ofrecer absolutamente nada distinto a lo que ofrece el Partido Socialista. Por lo tanto, el problema seguirá siendo el mismo, aunque no gobierne Sánchez. Algunos dirán, bueno, el mismo no, Jano. Vale, sí, está claro que económicamente hablando peor es imposible, pero si es que simplemente con poner a un chimpancé con 2 pistolas, España iría mejor si no se estuviesen gobernando porque no haría nada y simplemente con no hacer nada ni seguir aprobando leyes, el país funcionaría mejor. Pero realmente si lo que queremos son cambios estructurales y fundamentales, y en un Estado y en un sistema democrático como el que tenemos, eso no va a pasar siempre y cuando la población no esté a favor de esos cambios, que son y que tienen un coste. Esto no hay que olvidarlo. Si nosotros decimos, no, queremos dejar de ser deficitarios, queremos dejar de aumentar la deuda pública, pero no queremos reformar el sistema de pensiones, no queremos reformar tampoco la legislación laboral, tampoco queremos reformar la cuestión fiscal. Entonces, oiga, esto no puede ser. Esto es imposible. No puede usted soplar y beber al mismo tiempo. Imposible. Imposible. Escoja una u otra. Y en el caso de Francia, todos los franceses, o la inmensa mayoría, el 95% de los franceses, cuando uno analiza el resultado de la primera vuelta que han ido a votar, están por la línea de más intervencionismo. Todavía no hay suficiente intervencionismo. Y aquí nos encontramos ante una paradoja, y es observar cómo hay gente que es contraria, porque el programa económico y el programa social de Marine Le Pen, uno lo lee, le tapa el logo y lo presenta por la calle, va uno, si hiciésemos ese experimento lo verían, va uno por la calle con el programa y dice, estas medidas 5, ¿de quiénes son? El 90% diría Podemos, un 10% diría Partido Socialista o PP, pero vamos, son medidas profundamente intervencionistas. Lo que no puede ser es que nosotros estemos en España criticando con buen criterio esas medidas socialistas e intervencionistas, pero luego apoyemos las medidas que propone Le Pen simplemente por el mero hecho de estar contra Macron. Y esto es un problema que se está viendo reflejado, y a mí me preocupa en lo que es la cuestión occidental, en todas las partes de Europa. Y es decir, que si uno está en contra de Macron, tiene que estar sí o sí a favor de Le Pen. Es igual que la cuestión de la guerra de Rusia y de Ucrania. Si uno está en contra del sistema, y soy el primero, que ahora mismo reina en Occidente, y de las prácticas que se llevan a cabo, tiene que estar a favor de Vladimir Putin. Y esto no tiene por qué ser así. Es más, no debe ser así. Uno puede y debe criticar, como debe ser, a Macron, von der Leyen y a toda la tropa esta de cursis, repipis, que ahora van desfilando por Kiev para hacerse la foto, convierten hasta en una guerra, ya en un show. En esto está Occidente, está putrefacta Occidente, pero eso no implica bajo ningún concepto que uno esté del lado de un criminal como Vladimir Putin. ¿Pero qué ocurre? Que vivimos en el mundo de la simplificación. Vivimos en el mundo de blanco o negro, vivimos en el mundo de buenos y malos. Esto que quizás ha traído las redes sociales, estas simplificaciones absurdas, y la ecuación que está conformada por miles de variables, las quitamos todas las que no nos interesan y las que son complejas para decir vamos a llevarlo todo a una reducción absurda y estúpida, lleva a este tipo de conclusiones. Y entonces, como no nos gusta Macron, estamos del lado de Le Pen. No, oiga, no.
Hay otro camino, que es el camino del sentido común, que desgraciadamente los franceses no lo tienen. Pero nosotros, como ciudadanos españoles, y a mí personalmente lo que le pasa a Francia, pues en fin, me trae sin cuidado, lo digo abiertamente. Ellos sabrán lo que ellos voten, ya luego, como se dice vulgarmente, disfruten lo votado. Sí, habrán franceses inocentes que pagarán las consecuencias de que la mayoría haya optado por una medida, por un partido político que va a adoptar leyes y medidas políticas que van a ser nefastas para ellos. Desgraciadamente, en esto consiste el fundamento democrático y, desgraciadamente, así es como funciona la sociedad. Muchas veces la mayoría te aplasta, incluso aunque esté equivocada, tienes que sufrir las consecuencias, la injusticia que tiene la propia vida del ser humano. Pero nosotros los ciudadanos deberíamos replantearnos seriamente si queremos correr ese camino. Es verdad que España, algunos dirán, bueno, el problema de inmigración que tiene Francia no es el que tenemos nosotros, y es cierto. En España hay lugares en los que sí que existe ese problema de inmigración, los hay. ¿Pero por qué no existen como existe en Francia? Bueno, principalmente porque la mayoría de inmigrantes que vinieron a España en su momento, cuando hubo ese gran boom de inmigración, la mayoría eran hispanoamericanos. Y los hispanoamericanos somos primos hermanos, somos iguales. Entendemos la vida de la misma manera, tenemos una cultura común, una fe común, eso que hablábamos al principio de Constantinopla, que luego tendremos diferencias, pero son matices. En el fondo somos iguales. ¿Qué ocurre? Que esto no es lo que pasa en Francia. En Francia hay un choque fundamental entre dos partes. Por un lado, una parte occidental y por otro lado otra parte que quiere y que está en contra de esos valores occidentales. Y a partir de ahí, en España tenemos la fortuna de que esa justicia histórica, por decirlo de alguna manera, de los hispanoamericanos que vinieron a nuestro país, no tengamos el problema que tiene Francia. Pero por supuesto que lo vamos a tener dentro de 15, 20 años. Por supuesto que lo vamos a tener. Porque el remedio para evitar eso se tiene que poner ahora. Ahora en Francia, y el otro día lo hablaba con un buen amigo que bueno, se dedica también al tema político, que él me decía que no, que Le Pen va a solucionar los problemas en Francia. Yo le decía, ¿pero cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Expulsar a personas con pasaporte francés, que ya han nacido en Francia, que son de tercera generación? ¿Cómo vas a hacer eso? Se antoja prácticamente imposible poder solucionar ese problema sin atentar directamente contra los derechos más básicos del ser humano. ¿Cómo lo vas a solucionar? Hay un punto de no retorno. Igual que también ocurre cuando hablamos de economía, muchas veces, y ahora, claro, la inflación es un ejemplo muy claro. Dice, no, la guerra. Sí, la guerra lo ha agravado. ¿Pero a qué obedece la inflación? Obedece a que ha estado durante muchísimos años puesto en prácticas políticas de estímulo. No sé si ustedes se acuerdan. Y cuando en 2015-16 algunos decíamos, oiga, que esto es una auténtica barbaridad. Que bueno, como no se ve reflejado al día siguiente, nos da igual. Bueno, pues aquí están las consecuencias. Evidentemente agravadas por la guerra, pero no es una cuestión de que, ay, fíjate qué malo es Putin, que por su culpa ahora tenemos la inflación que tenemos. No, Putin es un criminal, pero la culpa de la inflación no es de Vladimir Putin. Del mismo modo que ahora cuando en China, que están en el delirio paranoide y en esa distopía absoluta en la cuestión del COVID, nosotros pagamos las consecuencias. Pero porque se advirtió, el comercio está fenomenal. Pero hay que saber, igual que la cuestión energética, está muy bien, sí, el libre mercado es estupendo, gran defensor de ello. Pero bueno, hay que también tener sentido común y el sentido común lo que te dice es que tú no puedes depender de terceros países y de tiranías, que como es en el caso que hemos vivido en Occidente ahora mismo, principalmente Alemania ahora lo está viviendo con Rusia. ¿Cómo vas a abastecerte? Supone la ruina de los ciudadanos. En España lo vivimos con la factura de la luz, porque nosotros el gas aquí no lo buscamos, se lo compramos a Argelia. Ahora ya no, porque hemos dejado de lado a Argelia, entonces se lo vamos a comprar a Marruecos. Nosotros aquí tampoco, por supuesto, queremos energía nuclear, se lo compramos a los franceses. ¿Esto es ideológico? No, oiga, esto es puro sentido común. Y esto es lo que debemos reivindicar. Y ese sentido común, que es el que no existe en Francia, independientemente de que ganen las elecciones, todas las encuestas apuntan a que las va a ganar Macron, el problema va a seguir existiendo y no va a cambiar. Al revés, va a ir a más. Y al final, y esto sí que es muy preocupante, cuando se llega a un punto de no retorno, luego vemos las revoluciones, los estallidos sociales, y ahí es donde ya entra el auténtico demagogo profesional que lo que hace, como ha pasado hablando de nuestros hermanos hispanoamericanos, coge todo el poder e instaura su dictadura personal. Y el momento en el que se instaura, ahí ya no hay vuelta atrás. El caso de Chile también es un ejemplo muy claro. Esta semana ya ha anunciado que tanto el aborto como la eutanasia, en esa nueva constitución redactada por el pueblo soberano y brillante e inteligente, porque claro, tiene que escoger el pueblo todo y el pueblo encima, también tiene que ser el que hace la constitución,
van a estar ya dentro de la Constitución, tanto la eutanasia como el aborto como un derecho. Yo soy partidario de la eutanasia, ustedes lo saben, del aborto en 3 supuestos, como he dicho en numerosas ocasiones, pero que esté constituido como un derecho es aberrante. Y me da exactamente igual que esto lo haya aprobado el pueblo en una asamblea constituyente. Es aberrante. Y por eso es tan importante saber qué tipos de cambios queremos. Y por eso es tan importante saber en qué sociedad vivimos. Porque aquí también ocurre que muchas veces decimos, no, es que este país, fíjate lo que pasa. Pero si luego somos los primeros que estamos alentando a que el país sea como es. Si no nos importan cosas fundamentales, si nos aburren las cosas que nos afectan en nuestro día a día, si incluso hemos sido incapaces de defender a nuestros hijos del sinsentido más absoluto y absurdo instaurado en esta pandemia, si hemos sido tan cobardes de mientras nosotros estábamos en restaurantes, con amigos, discotecas, al día siguiente le colocábamos la mascarilla a nuestro hijo pequeño para que fuese al colegio. Si ni siquiera hemos sido capaces de defender a nuestros propios hijos. Si estás escuchando en libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. ¿Cómo vamos a anhelar un cambio real? Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Y algunos dirán, bueno, es que es un poco, en fin, desesperanzador. Yo lo considero realista. Ya saben que dicen que un pesimista es un optimista bien informado. Y eso, bueno, no creo que sea tan así, pero realmente esto es lo que hay. Les pueden contar el rollo que quieran. Les pueden contar que no, que esto cambiando la Constitución se acaba, que no, que votando este partido se acaba. No. Evidentemente, cuando uno acude a votar y vota en un sentido o en otro, a un partido o a otro, ahí se ve que existe ciertas personas que defienden esas ideas que defienden un partido que no defiende el otro. Pero realmente en España, igual que el caso de Francia, un cambio de gobierno sí, pero ¿para qué? Supongamos que gobierna mañana con mayoría absoluta Núñez Feijóo. ¿Habría algún cambio en España? La respuesta es que no. Dice, no, sí, ha dicho que va a bajar los impuestos a las rentas menores de 40.000 euros. ¿Cuánto le bajaría esos impuestos? ¿Cómo conseguiría que España no fuese deficitaria? ¿Cómo? Es imposible conseguirlo si no se toman medidas impopulares. Pero para que esas medidas dejen de ser impopulares, primero tiene que haber una conciencia colectiva que diga, oiga, vamos por este camino. Todo a la vez no puede ser. No puede ser que nos estemos jubilando con enormes pensiones y que también a su vez queramos que nos endeude el Estado, porque es inviable. Porque el sistema de pensiones que hay en España es un sistema diseñado para una esperanza de vida que ya no existe, cuando la pirámide poblacional era diferente y además es que es una estafa. Es deme usted el dinero, yo con ese dinero voy pagando a los que ya les debo el dinero y cuando llegue usted ya veremos cómo lo consigo. ¿Cómo? A través ahora de las subidas impositivas en las que está hasta el gobierno. El gobierno anunciaba, Escrivá, que tiene la intención de que el año que viene los autónomos ya no le parece suficiente que paguemos 300 euros de cuota, quiere que paguemos 600. Esto, simplemente el anuncio, debería, a los 3 millones de autónomos que creo que somos en España, hacernos, vamos, montar en cólera y que ni siquiera se atreviesen a plantear estas auténticas barbaridades y aberraciones. ¿Por qué no ocurren? Porque estamos a otras cosas. Porque en el fondo, aunque nos cueste reconocerlo, nos entretiene más, pues a ver, que si Rubiales, que si Piqué. Pero oiga, eso es fundamental para su vida. Que no digo que no lo tenga que criticar, pero es fundamental. ¿Qué hay? ¿De qué estamos hablando? ¿De los dimes y diretes? Luego decimos, es que este país, es que claro, el país de Sálvame. Pues es que lo que le gusta a la mayoría. El fango, la basura, el estercolero. Y hay que elevar un poco el nivel. Y sobre todo, hay que tener una conciencia muy clara de qué es lo que queremos. ¿Un cambio para qué? Lo mismo cuando surgió Podemos. Todo el mundo, no, España necesita un cambio. Sí, bueno, pero ¿un cambio para qué? Replanteémonos las cosas, preguntémonos para poder llegar a las conclusiones. O si no, llegaremos en lo que está Francia, que es en el intervencionismo salvaje y en un callejón sin salida. Pase lo que pase en estas elecciones. Y no hay ninguna opción buena, ni Macron ni Le Pen. Vamos ya a ir con el teatro de Will, esa entrevista, 50 minutos. Y la verdad es un tipo muy interesante. Yo les recomiendo que vean la entrevista hasta el final, porque la verdad es que es un tipo que tiene, aparte de que es muy divertido, muy majo, educadísimo, aparte de eso, en fin, que tiene la cabeza bien amueblada y sobre todo tiene algo que ofrecer. No habita en el estercolero que muchas veces habitan en las redes sociales. Vamos ya con el teatro de Will. La entrevista.
Pues como les comentaba, hoy nos acompaña con nosotros Juanjo, también conocido como El Teatro de Will. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, muy bien, Jano, encantado de estar aquí contigo. ¿Qué tal? Primera pregunta. ¿Por qué El Teatro de Will de tu canal de YouTube? Que bueno, compartimos muchos seguidores, pero si hay algún despistado, y en este mundo de YouTube hay de todo, yo sigo muy poquitos canales, uno de ellos es el tuyo, como bien sabes. Gracias. ¿Por qué pusiste ese nombre, El Teatro de Will? Pues es bastante sencillo. La palabra teatro en su origen significa teatrón o viene de la raíz etimológica griega teatrón, que significa lugar para la observación. Y desde ese lugar para la observación, los poetas, que eran los auténticos maestros de la verdad, pues se dedicaban a establecer sus propios circos, sus propias escenas de la realidad. Y además en esos escenarios eran mucho más libres de lo que somos ahora nosotros, porque ellos se podían meter con el dictador de turno y luego se iban a casa tan campantes, incluso a veces habían ganado un premio. O sea que aquí nosotros ahora nos quejamos de cualquier cosa y ya está el algoritmo de la Moncloa diciéndole a Antonio que ya... que están hablando mal de ti. Lo que le estamos diciendo. En fin, o sea, pues eso, por un lugar para la observación y desde ese lugar pues yo hago mi teatro. En lugar para la observación, teatro. ¿No crees que todo esto en el mundo político no deja de ser un teatro? Hombre, pues Una gran farsa. No es que lo crea, es que yo creo que lo sabemos todos los que de alguna forma estamos dedicados a ver el mundo de la actualidad, sobre todo la actualidad política, que de hecho es que ellos así mismos se llaman actores políticos. Entonces, dentro de esa terminología, ¿qué puedes esperar, no? Cuando uno está diciendo, no, es que somos actores políticos que decimos no sé cuánto. Entonces, sí, esto es puro teatro. Muchas veces yo hago esa alusión dentro del teatro y digo, pues esto es puro teatro, señores, ¿qué vamos a esperar de todo esto? Sí, dicen una cosa, hacen otra, luego se lían con quienes decían que nos iban a liar y hacen el chiringuito como quieren. Puro teatro todo, puro teatro. En tus vídeos, para el que no lo haya visto, siempre estás con unas gafas, que algunos están diciendo, hombre, estás sin gafas. Las tenéis por ahí. Sí, uso varias cosas, ¿sabes? Uso esta gorra. Claro, o sea, es que tú tienes una performance, digamos, sí, para hacer tus vídeos. Y luego estas gafitas que son en plan... Nada llamativas, una cosa... Nada llamativas, sí, bueno. Normal. Estas gafas pues son... sí, dime. Y el micrófono en la mano. Claro. El micrófono lo cambié hace ya pues varios meses. Yo creo que antes de este año ya lo tenía. Y era porque me cansaba de tenerlo en la mano. Esto no se lo he contado a nadie, pero de tenerlo así se me cogía una contractura en el bíceps derecho porque quieras que no yo tenía la tensión de estar así, ¿sabes? Y al final dije, tengo que buscarme otra cosa. Y ese micrófono pues no era muy bueno, entonces decidí, ya que iba a cambiar y a poner algo más como el brazo pues digo, voy a buscar algo que se pueda amoldar, digamos, a la esencia de lo que yo estoy dando, porque yo creo que de alguna forma esto suscita alguna imagen elegante y tal. Entonces cambié el micrófono, ya lo tengo aquí apoyado, no me da contractura en el bíceps y soy feliz como una perdiz. Pues yo he de decir que echo de menos. ¿Lo he hecho? Sabiendo que, bueno, es una cuestión de salud. Pero entonces, sí, claro. Sí. Fíjate la tontería de tener el micro aquí, pero claro, tú date cuenta que cuando estás grabando pues 20, 30 minutos, llega un momento en el que, porque hay que tener en cuenta otra cosa, y es que yo el micro me lo pegaba a la barbilla, sí, ¿vale? Justo. Me lo pegaba a la barbilla para no tenerlo digamos, en la proyección de la voz y que no se oyesen las palatales, ¿no? Porque si no, el micro sonaba fatal porque era malo, era de 40 euros así. Entonces me lo pegaba aquí de tal manera que el aire saliera hacia el frente y así de alguna forma engañaba a la tecnología del micrófono malo. Pero claro, al tenerlo aquí pegado y no poderlo mover de ahí, pues yo estaba completamente en tensión. Lo que pasa es que, claro, como si un teatrero no se notaba y yo hacía mi performance y poco a poco, pues bueno, hasta que al final dije, bueno, esto tiene que cambiar un poco. Yo ya he alcanzado un caché de más de 100.000 suscriptores, entonces tengo que hacer cosas diferentes. Claro, ya estamos hablando de un nivel top. Ya te han dado la placa de YouTube. Claro. Además, sí, bueno, no la pedí hasta que tenía 170 o 180.000 suscriptores porque me daba miedo, porque había escuchado que cuando tú pides la placa, primero te verifican el canal, tienes que hacer como el check, entonces te lo revisan y dentro de esa revisión, si veían algo que se salía fuera de las normas de la comunidad, es probable que te suspendieran de alguna forma la monetización y tal. Entonces estuve ahí durante unos 70.000 suscriptores, 70 o 80.000 suscriptores,
con mucho miedo a pedirla, porque claro, teniendo en cuenta que nos dedicamos al tema de la política y tal, pues dije, no la pido. Yo luego ya dije, ya como soy millonario. Sí, sí, te la jugaste. Yo Me también la recuerdo, jugué. yo la placa no la pedí hasta, no recuerdo cuántos seguidores, pero bueno, si te soy sincero, no sé ni dónde la tengo. Pero no somos en cierta medida quizá esclavos los que nos dedicamos a esto, ¿no? En tu caso, bueno, tú subes un vídeo diario, o al menos lo intentas, a veces que tienes pues unos días que no lo subes, pero bueno, más o menos estás en esa, cada 48 horas, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, uno cada 48 la Sí. subo. Y en cierta medida, ¿no crees que somos esclavos de los algoritmos, de la obsesión del número de seguidores, de alcanzar ciertas metas y ahora, vale, pasa a los 100.000, a los 200.000, a los 300.000, los comentarios, los likes, los dislikes, en qué posición está este último vídeo? En fin, el mundo este de las redes sociales, a mí, te lo tengo que reconocer ya hace tiempo, cada vez lo desprecio más y alguno dirá, pero claro, ¿qué estás diciendo si tú eres producto de esto? Que es verdad. O sea, a mí la gente me conoce por las redes sociales. Yo si no, pues estaría en mi mundo privado haciendo mis gestiones, mis cosas, no estaría dedicándome a esto, ¿no? Seguiría la política exactamente igual y la historia, pero nadie me conocería. Pero a mí me está pasando eso, o sea, cada vez me cuesta más, me tengo como que forzar a escribir, a poner tweets, y en el fondo es como que digo, pero bueno, si es que somos esclavos de todo este submundo que hay, esta irrealidad virtual, por mucho que la llamen realidad virtual, no sé si tú tienes esa sensación o es una cosa mía que dirás, no, Yo, Jano, a mí esto no me pasa. sí, a mí me ha pasado. Yo creo que he pasado y seguiré pasando si continúo en YouTube por todas las fases que han dicho todas las personas que han ido pasando por todos los mismos suscriptores que tenemos nosotros ahora. O sea, al principio es como una especie de ilusión, luego esa ilusión se convierte en miedo por perder, por ganar menos, luego esa ilusión se convierte en recelo por el hecho de que ya no crece tanto tu canal como antes, la proyección ya no está tan bien, luego ese recelo se convierte en un poco de depresión porque ves que tu contenido no lo está viendo la misma gente que antes y aunque sigues subiendo de suscriptores, digamos que el panorama o el intervalo de gente que te veía es distinta y no parece verte con tanta ilusión. Y después ya a una especie de que si te planteas a ti mismo, bueno, es que tengo que pasar por todo esto, darme cuenta dónde estoy, que esto sigue funcionando y que mientras que esto dure, tengo que hacer lo mejor posible. Pero es cierto que a nivel humano y evidentemente emocional, uno piensa que se siente de alguna forma cansado cuando se levanta día a día pensando en el vídeo del día siguiente. En mi caso lo hago cada 48 horas, pero es cierto que aunque sea cada 48 horas, yo me paso todo el día viendo noticias para elegir, luego ver cómo hago el guión, luego ver cómo hago la edición y tal. Entonces al final es un trabajo de todos los días. Y yo creo que lo que a mí me ha salvado de esa especie de desilusión y depresión que se puede coger por el hecho de no estar recibiendo todo lo que tú de alguna forma te mereces por el trabajo que le metes a esto, porque aquí detrás hay mucho trabajo, lo que me ha salvado es comparar. Yo sé que compararse es muy mezquino, pero yo me comparo conmigo mismo a cómo estaba antes y ahora estoy mucho mejor. Y yo no dependo de nadie más que de lo que pueda suceder con las redes sociales. No tengo ningún jefe que me diga estás haciendo esto mal o estás, salvo cuando los vídeos no se ponen los número 1 o los número 2, pero salvo eso, que son concepciones que puramente tú puedes evitar si decides no mirarlo, pues yo estoy mucho mejor en todo, económicamente, emocionalmente, físicamente y con el ambiente que me rodea vital. Entonces, aunque sea por comparación con mi yo del pasado, me veo que estoy mucho mejor y digo, bueno, pues eso es la energía que entre otras cosas necesito para seguir adelante. Mm. Y luego se une el hecho de que lo que yo hago básicamente en el teatro es escribir, porque aunque yo de noticias de una manera distinta a la que normalmente se está acostumbrado Sí, a ver sí, lo haces de una forma muy particular. entonces, pues claro, yo lo hago en un guión y ese guión evidentemente pues se escribe y como a mí lo que me encanta es escribir, pues es como dedicarme a algo que me permite hacer lo que realmente siento que tengo vocación. Entonces, pues de alguna forma, cuando pongo todo eso en perspectiva, digo, cabrón, no te puedes quejar, no te puedes quejar. Ahora hablaremos del libro que has escrito, de esa Mm. vocación de escritor, que en cierta medida la traspasas luego al audiovisual. Sí, Pero has comentado la cuestión de los vídeos, de los posicionamientos del último vídeo. Claro, el que no tiene un canal de YouTube no sabe lo que hay en lo que es ya, YouTube Studio, sí, que es la, la herramienta que en cierta medida te dice, bueno, pues este último vídeo pues lo está viendo tanta gente, y además te pone
ha gustado a no sé cuántas personas, o va por el rendimiento habitual, o este vídeo lo está viendo más gente de lo normal, y estos son los que entran por aquí, estos por allí. O sea, te dan como un desglose de todo. Y no sé si te pasa a ti, a mí me pasa, por ejemplo, cuando escribo artículos, que hay veces que escribo un artículo que digo, bueno, yo personalmente no me he quedado muy satisfecho con él, pero vale, funciona muy bien. Y luego escribo uno que digo, oye, qué bien, me ha gustado mucho más este y no tiene tanto tirón. Y dices, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Claro, esto luego también pasa un poco con los podcasts. Yo recuerdo, yo más o menos siempre estoy en los mismos números, ¿no? Entre iVoox y YouTube, que son las dos plataformas en las que se escuchan. Pero hay podcasts que digo, pero bueno, este podcast que ha sido un entrevistado maravilloso y que ha estado a un nivel superior que muchos otros, no tiene tanto tirón como luego otro que dices, si es que tampoco ha habido mucha profundidad en el asunto. Claro, pero ¿cómo te explicas esto? Y dices, ¿son los algoritmos? Es que ya no lo sabes, ¿no? Llegas a un punto que dices, es casi imposible saber cuál es el motivo. ¿Es el algoritmo? ¿Será que a la gente ya no le interesa lo que digo? ¿Será el entrevistado? ¿Qué es? ¿La miniatura? ¿El título? Son muchas cosas, no sé cómo lo ves tú. Entras en ese bucle de no saber y de preguntarte si lo estás haciendo bien o mal. Eso es lo complicado de ese bucle. Pero sí, mira, ya me ha pasado muchísimas veces, hasta que hubo una temporada, creo que fue el año pasado, en la que me bajó mucho las visitas del canal. También coincidió con que era verano y con que también se quitaban ciertas restricciones y no... Porque aquí la gente, la mayoría me conoció en la pandemia, ¿vale? Entonces, cuando me conoció, mi canal empezó a subir mucho. Pero cuando empezaron a quitarse ciertas cosas y a ver que ya no era tanto como lo pintaban, la gente empezó a verme menos. Coincidió en verano y yo dije, bueno, también será que es verano, que la gente se ha tomado ciertas libertades, se ha ido y tal cual. Pero pensándolo mucho y luego calculando y estudiando, digamos, las estadísticas que te da ese YouTube Studio, yo me puse la línea de tiempo de mi canal y vi que iba así. O sea, en picos y valles continuos, y esos picos y valles representaban cada cosa una semana o una semana y media. Entonces, daba igual el vídeo de estupendo que fuera cuando estuviese en un valle, porque ahí lo iba a ver poca gente. Y daba igual que el vídeo fuese más o menos mediocre cuando tocaba el pico, porque lo iba a ver mucha más gente de lo que a lo mejor tú podrías haber esperado. Y en esta temporada que te digo que fue muy mala para mí, coincidía en que tuve como un valle y luego sobre ese valle otro valle. Y entonces es como que bajó la gráfica 2 veces, pero luego vino un repunte doble igual que el valle doble. Y entonces es como que se compensó. Y de alguna forma yo, esto no lo puedo saber, ni nunca lo sabré, pero tengo la idea de que de alguna forma los algoritmos intentan compensar todo lo que haces, independientemente de que sea bueno o malo, porque al final del mes tienes más o menos 100.000 visitas arriba, 100.000 visitas abajo, todas las visitas que solías tener al mes. Esto, como digo, va cambiando con el tiempo y a lo mejor si sigues siendo constante, conforme va pasando el tiempo, pues a lo mejor vas creciendo. También puede ir decreciendo, pero si lo vas haciendo bien y vas acumulando suscriptores que son de tu nicho y son fieles, porque nuestros nichos suelen ser bastante fieles, pues va subiendo pequeños escalones, aunque claro, nunca son tan grandes como aquellos que se dedican a hacer otro tipo de contenido más entretenido y tal, ¿no? Pero bueno, sí, en relación a esa visión y a esa preocupación de decir, ¿por qué un vídeo que me he currado tanto, que tiene las noticias tan bien puestas, tan bonitas, que le he puesto más colores que nunca, ¿por qué no lo ha visto nadie ni lo comparte nadie? Y de repente uno que he dicho, bueno, pues voy a decir lo que pasa hoy a tomar por saco. Y lo ve todo el mundo, ¿vale? No lo puedes saber, pero creo que de alguna forma tiene que estar relacionado con eso de los picos y los valles que nos va con los que de alguna forma YouTube te compensa. Te compensa. Sí, porque es verdad que en cierta medida, a ver, yo en mi caso lo que hago bueno, es que no es como tú que publicas cada 48 horas, yo publico un podcast a la semana, que es este, y bueno, lleva 2 semanas ausente. O sea, yo mi canal de YouTube no es un canal de YouTube al uso, no son vídeos largos, además son vídeos que, en fin, la gente que escucha el podcast tiene que dedicarle 1 hora y media o a veces hasta 2 horas. Claro. Es decir, voy a estar escuchando el programa. Sí. Eso ya, quieras que no, en lo que es el nicho que tú comentabas, ya dejas fuera muchísima gente. O sea, ya dejas fuera al que quiera ver, pues, en fin, la última tontería del día, o lo que quiere es un poco, pues, a ver, el sálvame, después de alguna manera, lo que llaman salseo, youtubero, tal. Sí. Pero tú en tu canal, en realidad, también un poco alejas a esa gente, porque tú lo que estás haciendo en tu canal, la fórmula que tienes, los que te sigan ya lo sabrán, los que no, lo comprobarán. Tú abordas desde una perspectiva o sea, no es una crítica por crítica. O sea, no es decir, esto está mal porque tal. No. Es una crítica fundamentada
que además a mí me gusta mucho porque siempre usas ejemplos que, en fin, descolocan a cualquiera que esté oyendo, incluso aunque sea partidario de la persona, del político o de la idea en ese momento, es como preguntas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A mí eso me gusta mucho, el método, podríamos decir, socrático, Socrático, de sí, sí, decir, sí. oye, voy a preguntar. Usted dice esto, ¿pero por qué? Entonces llegamos a un punto que con las preguntas simplemente desarmas el argumento. Pero no sé yo si eso quizá también implica que lo que tú decías de esos algoritmos y demás, que sea como algo, una subida quizá más constante, más lenta, paso a paso, que no es como que de repente haces un pico gigante porque yo qué sé, te has puesto a decir barbaridades sobre alguien y tal, y entonces todo el mundo quiere escucharte o empiezas a decir locuras sobre cualquier tipo de temática de la actualidad. Yo creo que eso sí que acaba compensando, no sé tú cómo lo ves. Más vale tener gente sensata, por decirlo de alguna manera, resumiendo todo. No, sensata y fiel. Y yo creo que esas dos, sí. yo creo que esas dos circunstancias o esas dos características se unen en las personas que están buscando algo distinto y que cuando lo encuentran están a gusto con tu actitud dentro de las noticias o dentro del nicho en el que estás moviendo. Porque claro, si yo de repente de la noche a la mañana cambiase mi actitud y dijera, pues ahora voy a empezar a meterme con este de gratis, pues la gente no compraría, se quejaría y no compraría el producto y no se quedaría viéndolo y diría, ya me has fallado, ¿no? Como te suelen decir. Pues ya, porque no es el Will que conocemos, ¿no? Entonces sí que es cierto pues eso, que tienes que estar pendiente de cómo dar las noticias, de ser fiel a ti mismo y dentro de esa fidelidad a ti mismo intentar llamar la atención de las personas que buscan esa fidelidad y esa forma de ser, digamos, genuina y que de alguna forma les llega a la patata y se quedan ahí contigo. A mí me dice mucha gente, dice, es que yo no sé cómo no tienes más suscriptores de los que tienes porque te merecen no sé cuántos. O también otros que me dicen, desde que te conocí ya es que me he vuelto adicto porque no puedo parar de escuchar cómo dan las noticias. O desde que te conozco la verdad es que he visto otra forma de entender las cosas. Y hay algunos incluso que me siguen y me dicen, mira, no estoy de acuerdo contigo en muchas cosas de las que dices, pero las dices de una forma tan educada y expones los razonamientos también y las contrastas también con las noticias que no puedo decirte que no me guste porque realmente me mantienes atento a la otra cara de la moneda. Y eso es en definitiva lo que se busca o lo que yo busco en el teatro, que no te creas a nadie, que digas, oye, hay una narrativa oficial o políticamente correcta, pero luego está esta otra que también es contrastable y a ver, tú decides cuál te crees. Porque todo lo que se dice tiene su fundamento. No hay que olvidar que no hay gente diciendo por ahí, bueno, hay mucha gente diciendo por ahí cosas al tuntún, pero hay muchos que, aun siendo distintos a lo que pensamos, pues todo lo que dice tiene su fundamento y es contrastable. Entonces, pues vale, pues la batalla cultural consiste en eso, en ofrecer otra narrativa distinta a lo que están ofreciendo, también contrastable y que te suscite preguntas que te hagan, pues eso, preguntarte, oye, ¿y por qué que me tengo que creer lo que dice esta persona y no lo que me dice este otro? Claro. Entonces así, de alguna forma, puedes despertar el pensamiento crítico o lo que sea que te haga pensar por ti mismo. Sí, eso desde luego que no es una cuestión sencilla, ¿eh? Y en esta sociedad en la que a mí me sorprende, muchos critican eso siempre, o en los comentarios, hablas de los comentarios, muchas veces eso, no, es que esta sociedad tal, y luego dices, bueno, pero estás haciendo lo mismo, sino que simplemente lo estás haciendo con el argumento que a ti, por decirlo de alguna manera, pues es el que coincides, ¿no? Entonces es como si lo que me dicen suena bien o va en contra de lo que yo estoy en contra, automáticamente tiene que ser verdad. Sin ni siquiera haberlo comprobado, y esto tampoco es. O sea, esto se trata, yo siempre lo digo a la gente que escucha este podcast, oiga, todo lo que yo diga, compruébenlo por ustedes mismos. Comprueben si es verdad o es mentira. Pues ya no yo, sino cualquier persona a la que ustedes sigan o lean o lo que quieran, tiene que comprobar si lo que has dicho es verdad o es mentira. ¿Dónde están los hechos? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están? Eso es lo que realmente deberíamos hacer. Pero yo creo que muchas veces pasa, incluso también con los algoritmos, y esto sí que está estudiado y reconocido incluso por las propias redes sociales, te intentan encerrar en una especie de cámara de eco en la cual tú muchas veces, tienes que hacer un ejercicio de investigación, porque es realmente un ejercicio de investigación. Y la enorme cantidad de información que tenemos hoy en día nos convierten precisamente en que ya, un amigo mío esta mañana, sin ir más lejos, decía, yo ya no me creo nada de lo que cuentan de Ucrania y Rusia. Claro, dices que yo ya no me quiero nada, porque veo una cosa y veo la contraria. Entonces, ¿a quién te crees? ¿Qué hacemos con eso, Will? Pues mira, esto yo siempre defiendo una anécdota que cuento con respecto a este tema de la credibilidad de los hechos.
hace tiempo leí, me vas a perdonar que no me acuerde de quién fue ni de cómo se llama el estudio, pero era un estudio relacionado con la capacidad que tiene el cerebro para asumir información, ¿vale? Entonces calcularon de alguna forma cuánto pesaba el conocimiento total de la humanidad hasta no sé qué año, hasta 2009, porque cuando luego empezaron las redes sociales a aparecer, esa misma cantidad de conocimiento se vertía a las redes cada 2 días. Imagínate, pero bueno, imagínate que, que ese estudio dijera que la cantidad total de conocimiento de la humanidad pudiera condensarse en un libro de 1000 páginas. Bueno, pues también otro tipo calculó cuánto podría llegar a albergar de esa información un cerebro que estuviera leyéndolo continuamente y sin descanso durante 85 años, que sería el normal de una vida, ¿no? Bueno, pues se calculó que aproximadamente, y siendo muy generosos, de ese libro de 1000 páginas que constituye toda la historia de la humanidad, todo el conocimiento de la humanidad hasta 2009, pues solo podríamos llegar a leer una página, recordar un párrafo, saber de memoria una línea y tomar como valores fundamentales un par de sílabas. Y en base a esas sílabas de un libro de 1000 páginas hemos creado religiones, hemos creado guerras, hemos creado estados, naciones y todo lo que hay en torno a nuestra realidad. Entonces, teniendo en cuenta esa perspectiva de nuestro conocimiento con respecto a la vida, yo me pregunto, ¿y por qué tengo yo que creer a una persona, por mucho que sepa de historia? ¿Por qué tengo yo que creer a una persona por mucho que sepa de religión? ¿O por qué tengo que fiarme yo de nadie? Cuando al final de todo, lo único que me voy a llevar va a ser mi percepción sesgada de los acontecimientos y de la realidad que pueda llegar a leer. Hace poco también leí una noticia que decía que la editorial Planeta, me parece que era, publicaba en un año, no sé si eran 80.000 títulos distintos, no libros, 80.000. Y una persona en toda su vida, a lo mejor, si lee mucho, se lee 10.000 libros. O sea, ni siquiera podía llegar a leer todo lo que una editorial publica en un solo año. Entonces, en base a ese conocimiento que tenemos, es cierto que dentro de ese libro, digamos, del conocimiento de la humanidad, nadie está leyendo o no todos están leyendo por la misma página. Y por eso, de alguna forma, todos podríamos complementarnos y tal. Pero aún así, lo cierto es que es anecdótico el hecho de que tú puedas concederle cierta autoridad a alguien simplemente porque haya leído más que otro, porque aun habiendo leído mucho, lo que ha leído es el sesgo de otra persona que ha interpretado algo que vivió o que leyó en otro sitio. Entonces, todo es sesgado, todo es sesgado. ¿A quién te crees? Pues a quien finalmente te cae mejor, con el que te sienta bien cuando te lo cuenta. Entonces, a lo que estábamos hablando antes, cuando tú te pones, encuentras por fin a alguien que te da las noticias de una forma que te llega, que te genera empatía, pues llegas hasta el punto de convertirte, entre comillas, en un forofo e incluso en creerle sin necesidad de contrastar lo que te está diciendo. Es el peligro, ¿no? El peligro de acomodarte en algo que alguien te está diciendo. Pero es que eso pasa en todo, y en todos los sitios y en todos los lugares, porque resulta que somos así, somos gente que necesita creer en algo, y cuando hemos visto que una persona nos da algo con lo que ya nos podemos contentar, pues nos quedamos en ese sitio. Pero como tú bien has dicho, sería un trabajo importante que no nos conformásemos y que tuviésemos esa capacidad crítica y esa voluntad de decir, bueno, pues voy a enterarme yo por mi cuenta, después de lo que me ha dicho que me puede servir como referencia y punto de partida, pues después de lo que me ha dicho voy a ver lo que hizo aquel y lo que hizo aquella y lo que hizo aquella otra. Porque así yo podría tener una visión igualmente secada, pero por lo menos será mía. Y ese es digamos, el reto a decirle a los espectadores que no se queden solo con lo que estamos diciendo nosotros, pero tampoco con lo que dicen otros, y que ni mucho menos sientan la necesidad de defender nada con su propia vida, porque al final todo es sesgado. Al final todo es sesgado. ¿Y no crees que esto quizá pueda hacer que entremos en un mundo en el que el nihilismo triunfe? Es decir, en el que, bueno, todo es subjetivo y a partir de ahí, y quizá, bueno, yo lo considero uno de los problemas principales. Algunos dirán, bueno, es paradójico que estés diciendo esto y ahora, Jaro, tú digas que esta corriente de que nada es verdad o, bueno, todo es subjetivo. Para mí es uno de los grandes problemas que hay en la sociedad occidental. Y a partir de ahí muchos problemas que vienen derivados de ese problema. Y es que, bueno, la propia naturaleza incluso hasta le otorgamos subjetividad a ciertas cuestiones. Sí. Hablamos del hombre embarazado, por ejemplo. Netflix ahora va a sacar una serie que es un hombre embarazado, pero bueno, los emojis que ha sacado WhatsApp y también Apple y demás,
con el hombre embarazado, porque claro, ¿quiénes somos nosotros para negarle al hombre su derecho a parir? Que esto ya lo comentaban de broma, ¿no? En la famosa película de La vida de Brian, pero se ha convertido en una realidad. Entonces, claro, llega un punto que entonces dices, vale, yo no me tengo que fiar de lo que me digan, o al menos tengo que exigir, pues, en fin, pruebas que demuestren que eso es así. No vale, yo digo esto, ya está, ¿no? Pero claro, también hay ciertas cuestiones que entonces, ¿qué pasa? La verdad no existe, se puede llegar a encontrar la verdad, porque si no entramos en esta dinámica que a mí me parece que es terrible y de hecho considero que son los principales problemas de Occidente, no sé cómo lo ves tú. Sí, a ver, yo esto lo he estado pensando durante mucho tiempo y creo que es que hay muchas cosas relacionadas. No se puede decir que hay solo un factor, ¿no?, que contribuye a que creamos o que no creamos, pero creo que dentro de esa creencia a la que todos nos abocamos están interrelacionados muy, muy profundamente conceptos anímicos y espirituales, entre comillas, como podría ser la esperanza. O sea, la esperanza en el cambio es algo que nosotros siempre tenemos cuando las cosas no nos va bien. Y la esperanza en que, y virgencica, que me quede como estoy cuando nos va bien, ¿no? Esa esperanza es un motor muy potente a lo largo de toda la historia de la humanidad, no hace falta decirlo, ¿no? Pero a su vez hay que pensar que la esperanza no debería considerarse como un elemento constitutivo de nuestra creencia, porque la esperanza no debería ser, digamos, el arco, o por decirlo así, el arco con la flecha, no debería ser un apoyo para el camino, para alcanzar un objetivo. ¿Y qué objetivo queremos? Pues ya dependiendo de las fases temporales y humanas por las que estemos pasando en la sociedad. Ahora mismo el objetivo que se persigue desde cierto sector de la población es el cambio. ¿Por qué? Porque tenemos cosas que no nos gustan. ¿Y cómo podemos abordar el cambio? Pues ya ahí entraríamos en otra serie de factores y de interrogantes, porque habría que analizar la esencia y la naturaleza del cambio que queremos. ¿Queremos un cambio de paradigma? ¿Queremos un cambio de gobierno? ¿Qué queremos en la sociedad ahora mismo, ¿no? Eso ya sería otro debate que luego si quieres lo abordamos. Pero el tema del nihilismo en la sociedad y en la humanidad está íntimamente ligado, yo creo, y profundamente con nuestra capacidad intelectual y nuestra voluntad para seguir manteniendo nuestra esperanza como un apoyo en el camino para seguir dirigiéndonos hacia un objetivo concreto que determina las circunstancias sociales que estemos pasando. Has hablado de cambios y es verdad que muchas veces decimos, vale, esto está mal. Yo pienso en Francia, por ejemplo, y aprovechando que las elecciones son hoy, en Francia, la cuestión es, vale, veo en el segmento mucha gente que está escuchando este podcast o que me lee habitualmente, que es una especie de amor incondicional casi por Le Pen, ¿no? Como decir, porque Macron no nos gusta, a mí no me gusta, lo he criticado abiertamente en numerosas ocasiones, y entonces ya tengo que irme a los brazos de Le Pen. Pero claro, yo le digo, bueno, o sea, usted que aquí en España está en contra de Podemos, está en contra del Partido Socialista, está en contra de ese intervencionismo estatal salvaje, está ahora del lado de una persona que defiende el intervencionismo estatal salvaje. Claro. Solo hace falta leer su programa electoral y la línea que ha llevado el Frente Nacional, ahora convertido en agrupación nacional, que no deja de ser esa línea intervencionista, que es una cuestión ya casi francesa, ¿no? El gran fracaso del Estado francés. No por ello, no es casualidad que tenga más de 30 años, más de 3 décadas siendo deficitario el Estado francés. Entonces, al final, la pregunta es esa, es, oiga, ¿usted qué cambio quiere? Porque en el fondo, ¿qué es lo que usted está pidiendo? No que es que falta reflexión en todos los ámbitos, ¿eh? Decir, oye, a ver un momento, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Hacia dónde van? Como ahora este no me gusta, entonces me voy a lo otro, sin siquiera plantear si lo otro es realmente un cambio o no lo es, porque al fin y al cabo es lo mismo. Yo pienso que en las generaciones siempre vienen, los cambios generacionales siempre vienen también con cambios, pero ahora incluso los cambios son antes, porque los destrozos del gobierno cada 4 años son tan grandes que nos generan una serie de insatisfacciones suficientemente vehementes como para que al final tengamos un varapalo en las urnas. Pero esto mismo que está pasando en Francia pasó hace ya aquí en España, pues a principios de los 90, cuando se metió Aznar en el poder. Yo recuerdo que en mi casa, que nunca hemos sido políticos, en mi casa yo no recuerdo tener una discusión política, ni un comentario, ni siquiera tener diálogo sobre política, no recuerdo nunca eso, y en cambio recuerdo que en aquel momento decir, cuando se preguntaba, ¿y a quién vais a votar? Y decían, bueno, pues nosotros tenemos ideas socialistas, pero España necesita un cambio.
Eso es lo que se decía en mi casa. Tenemos ideas socialistas, porque por aquellos entonces ser socialista era ser buena persona, a eso se limitaba todo, ¿no? Estar en contra de la guerra, estar no sé qué, ayudar al pobrecito y tal. Ser socialista era ser sinónimo de ser buena persona, pero decía, es que tenemos ideas socialistas, pero España necesita un cambio porque estamos viendo que nos están robando y estamos viendo que estamos peor que hace no sé cuántos años. Entonces, yo pienso que eso en la gente, que es la mayoría, creo, que no es que sea indocumentada, pero se deja llevar por la desidia de los informativos, que son sesgados y que van marcando la narrativa de cómo tú te tienes que sentir y cómo tienes que ver a unos partidos o a otros, pues entonces esa es la sensación que va perdurando y aunque tú digas, porque también te lo han dicho hace algunos años que eres socialista, pues ahora dices que necesitas un cambio. Y además a eso se une el factor forofo, el factor de la admiración, el factor de que alguien te caiga bien o te haga gracia, ¿no? Porque hay que recordar cuando Aznar por aquellos entonces salió diciendo márchese, señor González, que eso se lo compró mucha gente porque eso no se había visto nunca en un parlamento y entonces salieron haciendo debates y haciendo programas y en donde ya se estaba empezando a ver el show televisivo que venía de Estados Unidos incorporándose aquí en España. Entonces, eso es lo que está pasando, creo yo, o algo de lo que está pasando en Francia, que se une la insatisfacción del pueblo con la necesidad de un cambio, persiguiendo esa esperanza de tener algo mejor de lo que se tiene. Y es que yo no soy politólogo, yo no soy economista, ni soy teórico de nada, pero a poco que tú analices lo que tú has vivido, y compares un poco, dices, coño, es que se está repitiendo todo lo mismo. Da igual que sea Francia, da igual que sea Italia, da igual que sea donde sea, es que se está repitiendo todo. Y claro, los que tenemos ya cierta edad, pues tenemos la ventaja de que si hemos estado un poco atentos durante nuestra vida y nuestra existencia, pues podemos más o menos comparar lo que pasó y lo que puede llegar a pasar, aunque no se sabe nunca, ¿no? Pero cómo son los cambios o la naturaleza de esos cambios. Pero los que no, que son las nuevas generaciones que vienen y que han estado con el Tamagotchi, como estábamos nosotros antes, con otras cosas, ¿no? Pues van a quedarse con la narrativa simplista, sencilla y superficial de que unos son los buenos porque son las buenas personas y los otros son los fachas porque fíjate tú qué malos son, ¿no? Entonces ese yo creo que es el problema, que todo se intenta hacer tan sencillo que dentro o fuera de esa concepción de la sencillez quedan muchas cosas importantes que nos harían comprender quiénes son unos, qué es lo que pretenden, qué es lo que quieren hacer y qué implicaciones podría tener a nivel no solo nacional sino internacional. Si eso lo conociera la gente, pues a lo mejor otro gallo cantaría, pero yo te voy a ser sincero, o sea, es que yo ya te digo, yo en mi casa no he tenido nunca esa educación política y yo estudié en un colegio y en un instituto público y no tenía ni idea de política, ni de teoría económica, ni de nada. A mí no me enseñaron nada en el colegio, ni en la universidad, ni en el instituto, nada, absolutamente nada. Lo he aprendido yo todo después, como he podido, cuando he tenido que trabajar y entonces me han venido todos los palos de frente. Y entonces he dicho, coño, que esto funciona así. Pues aunque sea por las malas, he aprendido que lo que nos estaban diciendo no era tan así. Y eso es lo que la gente que hasta que no le pinchan donde sangra, pues no se da cuenta. Así que el cambio francés es eso. La dura realidad, ¿no? Cuando te topas con ella es... En fin, no deja prisioneros. Igual que la imbatible naturaleza. Pues la pandemia es un ejemplo muy claro. Hemos querido jugar a vencerla y a intentar, pues bueno, evitar lo irremediable. Y ahí está, bueno, China está en eso. Continúa todavía en ese delirio. No sé si has estado siguiendo las imágenes de China. Sí, pero es absolutamente la distopía más salvaje que uno puede encontrarse. Pero en cierta medida, ¿no crees? Y has dicho un componente, ¿no? El tema sentimiento. Ser socialista era ser buena persona. Ahora también a día de hoy sigue teniendo ese componente, ¿no? Como que eres más solidario, eres mejor persona, te preocupas más por la sociedad. Mientras que el capitalista es un ser perverso que solo piensa en él, en explotar al trabajador, en tener dinero. En fin, son conceptos erróneos, pero que tienen esa base cultural que nosotros, aunque no... Tú decías, en mi casa no hablamos de política, pero aunque no estés metido en política, es lo que te suena, ¿no? Es un poco la charocracia, ya está. Para resumirlo así, ¿no? Sí. Claro, entonces tú dices, bueno, en realidad el problema es mucho más profundo y sobre todo cuando uno lee la historia se da cuenta de que esto no es algo nuevo, que es una cosa que ha ocurrido a lo largo del tiempo. Es verdad que la democracia es un experimento muy reciente, con el sufragio universal, muy, muy reciente en lo que es la historia.
Ya podemos sacar incluso algunas conclusiones, si el fundamento democrático, algo te preguntaré por eso, a ver cuál es tu opinión. Yo personalmente estoy en contra del fundamento democrático, pero que al final dices, vale, podemos cambiar esto. O sea, ¿realmente merece la pena estar? Porque es lo que tú dices, algunos dicen, bueno, es un podcast de 1 hora y media. Si es un podcast de 1 hora y media, o algunos te dirán a ti, oye, es que es un vídeo de 20 minutos, sí, de 20, de 10, de 15, según el vídeo, la duración que le des. Pero claro, son muchísimas horas leyendo para poder hacer un vídeo con cierta calidad. Luego hay algunos que no, que cogen, suben el primer bodrio que encuentran y ya está. Porque luego incluso la gente no tiene esa capacidad. Bueno, en realidad sí, ¿no? Pero a veces no se ve, ¿no? Que dices, oye, juzgo mucho mejor o le doy mucho más importancia a lo que dice esta persona, que se nota que ha trabajado su vídeo, que al que no, que está con el chisme barato de turno y ya está. Entonces, que al final no sé si dices, esto se podrá cambiar. Somos quizá... Creemos en una utopía que nunca va a llegar y es intentar cambiar la mentalidad de una población que lleva arrastrándola siglos. No sé cómo lo ves tú esto. Pues los cambios no suceden porque uno quiera, suceden porque hay una serie de necesidades que al final se van comprando y a veces por cosas que no te esperabas. Mira, te voy a poner un ejemplo que ahora está muy de moda, que es el streamer, no sé si lo conocerás, supongo que sí, que es Ibai, que es uno de los streamers más famosos de España y del mundo entero, ¿no? Bueno, sí, famosísimo, vamos. Él ahora o hace unos meses se alió con Piqué para hacer un mundial de globos. Yo en la vida hubiera pensado que eso podría ser algo que la gente viera y la ve y lo ve y lo compra y está horas viéndolo. Entonces, intentar arrogarse uno la importancia o la capacidad de averiguar y de analizar cuál va a ser el cambio que necesita o cómo se podría cambiar, yo creo que es demasiado jactancioso eso, ¿no? Lo que sí puedes hacer es decir, desde este teatro en el que todos vivimos, que es un lugar para la observación, observar, ver y no callar porque todavía tenemos libertad de expresión, pero ser muy prudente a la hora de decir esto es lo que se necesita, porque a lo mejor eso es lo que tú estás viendo, pues eso, desde tu propia cámara de eco, ¿no? Desde tu propio mundo secado. Y en cierto sentido, al final es a lo que nos podemos resumir, a lo que nos podemos resumir, pero decir si esto se puede cambiar. Hombre, si empezamos teniendo una educación en la que ahora con la nueva ley CELA no vamos a poder pasar de curso no aprendiendo nada o quedándonos no sé cuántas asignaturas, si empezamos teniendo una base en la que te van a ir regalando los progresos, pues es muy difícil que se pueda llegar a conseguir una sociedad formada por individuos capaces de ver la necesidad de cambiar ciertas cosas, porque lo que están haciendo es crear sociedades que nos digan, de individuos que digan, si agacho la cabeza y no protesto mucho, me dan lo que me han prometido. Sé que eso a lo mejor no llega a lo que yo podría conseguir si por mí mismo me esforzara, pero prefiero no esforzarme y que me lo den hecho. Eso es lo que desde mi punto de vista se está consiguiendo. Y si vemos la evolución de las sociedades, lo estamos viendo que antes eran más rudos y más potentes para poder solucionar problemas más complejos y enfrentarse a las realidades más duras, y ahora a la mínima que te das un golpecito, pues ya te dedicas, no sé, o sea, tienes que ir al médico. De cristal, ¿no? De cristal. Había un vídeo, no sé si era en TikTok o en Instagram, que hacía esto muy bien sin hablar. Era un tipo, sí, salía chocándose. Sí, es maravilloso. Es buenísimo y lo ejemplifica muy bien porque es lo que pasa. Los cambios nos van haciendo cada vez más vulnerables y menos fuertes. También es verdad que esa vulnerabilidad va a depender de la situación social en la que nos encontramos, y que esa situación social probablemente gire conforme vayan girando los acontecimientos, porque hoy nosotros estamos en cierto sentido, y aunque tengamos la deuda que tenemos, pues vivimos en una comodidad que es palpable, pero si dentro de 60 años estamos como está ahora Cuba hace 20 años o menos, pues entonces diremos, pues sí que hemos cambiado. Aún habrá gente que lo defienda el cambio porque verá los valores máximos de la democracia ahí y del respeto a la humanidad y a la naturaleza, pero los que estamos viviendo y por comparación, como te decía antes, que estamos peor que antes, pues nos daremos cuenta de que no hemos sido capaces de prevenir el cambio. Pero es que es tan difícil. O sea, yo pienso que sí, se podría cambiar, en esa esperanza me muevo hacia ese camino, hacia ese objetivo, pero si lo veo desde mi propia esfera individual,
proyectarlo hacia todos, es como querer que todos vieran la realidad como yo la veo. Y en eso me empeño un poco en el teatro, pero dejando mucho campo libre para que cada uno haga y piense lo que quiera. Sí, pero en realidad lo que tú haces es un poco, bueno, ofreces versiones y sobre todo, es lo que te digo, a mí me gusta mucho cómo tú lo haces, ¿no? Es poner unos argumentos que la persona que te ve se replantee lo que está pensando, ¿no? Entonces, a mí esto me parece fundamental. A mí es la línea que quizá a mí también me gusta seguir, ¿no? Y estoy un poco también por esa línea, es decir, oiga, no porque piense la mayoría esto es lo correcto. Por eso cuando la gente dice, bueno, pues ¿estás en contra del fundamento democrático? Sí, claro. Evidentemente, claro que lo estoy. ¿Esto quiere que todo el mundo piense como tú? No, si es que yo no quiero que todo el mundo piense como yo. Si yo además, yo siempre lo digo, yo ahora tengo 32 años. A lo mejor dentro de 10 años o de 15 estoy diciendo una cosa diferente sobre un tema en particular porque me falta información en el momento en el que yo estoy emitiendo una opinión con mi edad por pura experiencia vital. Si es que tampoco tiene mucha historia. Es decir, claro. Yo dentro de 40 años, si es que sigo vivo, habré alcanzado un conocimiento del que carezco ahora. Y eso me ayudará a tener otra perspectiva diferente, ya no solo de cuestiones políticas, sino de cuestiones ya incluso en tu día a día, a nivel personal, de tu vida. Yo no pienso lo mismo que pensaba hace 5 años. A mí si me dices hace 4 años si estaba a favor de las autonomías, te hubiese dicho que no. Y ahora no es que esté a favor de las autonomías, es que quiero que todavía exista más descentralización. O sea, que llegue un punto en el que casi cada municipio sea capaz de poner sus propios impuestos, ¿no? Claro, esto conforme vas evolucionando, vas leyendo, vas observando, y a mí me parece que la experiencia es fundamental. Esto lo decía mucho Hume, que a mí es un filósofo que me gusta muchísimo, la experiencia, el valor de la experiencia, vas cambiando la opinión. Pero tú haces eso. Y a mí eso me parece que es muy importante. Sí, a ver, es que la experiencia, aunque suene redundante decirlo, es vital para poder comprender y abordar los problemas que nos llegan de formas distintas y más eficientes, porque nosotros, pues yo con él, pues ponerte un ejemplo anecdótico muy sencillo, si no sabes cómo hacer una paella, pues vas a estar ahí mirando cosas y te va a salir de pura, ¿sabes? De pura suerte si es que has leído algún manual, lo estás viendo en YouTube. Pero luego cuando ya lo has hecho dos o tres veces, incluso te vas a permitir el lujo de innovar, pim, pam, y te vas a divertir, La experiencia es lo que te da eso, la capacidad de poder divertirte con los problemas que te llegan, porque sabes que estás capacitado para poder solucionarlo. Y si no lo estás, por lo menos tienes la experiencia y la sabiduría de que con caerte no pasa absolutamente nada y no se acaba el mundo. O sea, puedes aprender de la caída y puedes volver a levantarte, ser mejor que antes y volver a superar tus límites. Entonces, eso es el tema, que la experiencia, lo malo de la experiencia es que cuando te lo dan los demás, ¿sabes? Cuando tú lees un libro, eso es una experiencia adquirida por otra persona que ya a su vez te está regalando un sesgo. Y esa experiencia es, por decirlo así, un poco, es un sucedáneo. El conocimiento teórico del mundo es un sucedáneo de la experiencia. Porque tú, a uno que está viviendo, que se tiene que gastar todas las mañanas, se tiene que levantar todas las mañanas a las 7 de la mañana y arrancar el tractor para llegar, va a decir, sí, Hume y todo la puta madre que tú quieras. Pero yo, como no me levanto a las 7 de la mañana y no le eche gasolina al tractor, ¿sabes? Entonces, el conocimiento yo lo veo como ese regar nuestro campo intelectual que nos hace comprender y ver más perspectivas del mundo, pero a su vez es un sucedáneo de la experiencia, no es del todo la experiencia te da la vida y experimentar, valga la redundancia, y vivir y a ver cómo eres tú, porque luego aquí me pasa otra cosa, y es que cuando tú aprendes algo en un libro, te haces una idea ilusoria de cómo tú serías en ciertos aspectos de la vida, y hasta que la vida no te llama a esa puerta, no abres tú y no eres tú quien la abre verdaderamente y no sabes cómo vas a reaccionar verdaderamente, porque te lo acabo de decir yo antes conmigo mismo, yo era socialista porque era ser buena persona, todo era teórico, pero cuando me tocó trabajar yo dije, hostia, sí, yo quiero ser buena persona igual, pero que no me roben tanto. Entonces, la experiencia es algo curioso, que los libros, ya te digo, que te dan una perspectiva y te ayudan a ramificar tu comprensión artística y cognitiva del mundo, pero al final la experiencia es otra putada distinta, es otra historia, ¿vale? Y por lo que te decía antes, ¿no? Si podemos, incluso una persona que pudiera haber leído todo ese libro del conocimiento de las 1000 páginas, ¿qué tendría más que haber leído un libro, ¿no? De hecho, yo hay una cosa que en relación a los filósofos, una cosa, perdona. Sí. Es como cuando
tú te has leído, sale no sé qué, en qué serie había visto, que una mujer que iba a dar a luz, ¿no? Y se había leído 17 libros de cómo tenía que dar a luz. Y hasta que no le llegó el momento y era como que da igual, si al final va a pasar lo que tenga que pasar. O sea, se tiene que poner el médico y ayudarte o como quiera el método que quieras, pero da igual lo que leas. Al final eres tú, la experiencia es la que te lo dicta. Sí, pero esto, por ejemplo, es verdad que ocurre. Hablamos de filósofos o académicos, intelectuales, lo que tú quieras. Y esto se nota mucho entre el intelectual encerrado en su mundo, Claro. leyendo sin parar, que claro, llega un punto de desconexión con la naturaleza del ser humano, que esto, los intelectuales, yo por ejemplo, Antonio Escotado, la admiración que le tenía hacia él y lo grande que era, no era solo por lo que sabía de tantos libros que había leído, no, sino también sus propias experiencias vitales. Claro, claro. Entonces, por eso a él no le daba por decir, no, el mundo tiene que funcionar así. Les voy a regalar a ustedes cómo es el mundo perfecto, aquí lo tienen escrito en este libro. Que a mí me parece de una arrogancia tan absoluta y sobre todo de desconocer cómo es la propia naturaleza humana. O sea, Claro. estás yendo en contra de ella porque hay cosas que son como son, te gusten o no te Y- gusten, y no van a cambiar porque lo dejes escrito en un papel. Exactamente. Entonces, esto también... Has hablado de libros y para ya concluir la entrevista, tú has escrito un libro que no es político, Instrucciones para desaparecer. Tú has dicho que tú tienes vocación de escritor, que te gusta escribir, Sí. que luego lo haces el pase al audiovisual con esos guiones. Cuéntanos de qué va, porque lo has autopublicado por Amazon. También, Sí, no me has sí. comentado. Está disponible, dejaremos el enlace del libro Vale. en la descripción de este vídeo para que ustedes lo puedan adquirir. Cuéntanos un poquito, Will, de qué va todo esto. Pues mira, yo, por ser muy rápido, yo desde, yo qué sé, los 15, los 16 años, yo supe que era escritor, ¿vale? Ya no tuve que buscar más en la vida. Y cualquier cosa que hacía era para poder ganarme un poco el sustento. Yo todavía estaba estudiando, evidentemente, pero cuando ya luego me vino la edad de trabajar, pues yo he dejado trabajos, he dejado amistades y he dejado muchas cosas porque mi vocación era escribir y me gustaba hacerlo y me gustaba sentirme en esa reclusión que te impone, ¿no? Digamos, la esfera de ser escritor, ¿no? Que necesitas. Bueno, yo es que he llegado hasta tal punto, supongo que a ti también te habrá pasado, de necesitar despejarte porque ya estás muy, muy ofuscado y en cuanto sales a la calle tener otra idea y entonces volver y olvidar que estabas ofuscado, ¿no? Entonces, eso es lo que sea. Entonces, pues bueno, pues Yo, por en ejemplo, esa... voy con el móvil, tengo un WhatsApp conmigo mismo, que conforme me viene una idea, pongo libro, porque tengo varios, claro, o sea, varios Sí, sí, sí. proyectos, entonces libro tal, y yo apunto la idea. Entonces que te dicen, ¿qué haces? No, es que se me ha ocurrido una cosa. Tal, Sí, ya sí. está. Sí, Buah. sí, eso sí. Pero, y eso es que yo empecé antes de que hubieran móviles. Iba por la calle así contando sílabas, porque yo escribía poemas, iba así. Parecía un tonto por la calle, cualquiera que me viera, pero más que Murcia, es otra cosa. Es otra cosa. Y nada, pues esto yo en principio lo había abordado con una idea en la novela. Es una novela, no tiene nada que ver con la política. En cierto sentido sí tiene que ver, porque todo tiene que ver en un ámbito y en una esfera, digamos, en una época de cambio, ¿no? Es el 2009, la crisis, y una persona el protagonista, que ha terminado de estudiar filosofía y de repente se encuentra de que aunque todo lo que le ha estudiado no vale para nada porque no va a encontrar trabajo de nada. Y entonces pues se da la ocasión de trabajar con su padre, que es albañil. Y lo que estábamos hablando ahora de la experiencia y los conocimientos, pues todo eso se viene reflejado ahí, en esa novela, y cómo una persona que había vivido de forma teórica casi todo, pues empieza a vivirlo de forma experimental en la vida, tanto el amor como la desilusión, la desesperanza y tal. Y viene en esta época, en esta época del 2009, porque de alguna forma pensaba, tenía la idea de hacer con esta novela una especie de colección para poder ir identificando los distintos pasos y cambios más grandes por los que ha pasado España desde los 80 hasta aquí. Y hasta aquí o hasta cuando ya acabe terminando el último, que no se sabe, ¿no? Pero eso es, al final es dar rienda suelta a mi vocación, que es lo que me gusta hacer día a día, escribir con lo que me siento bien, porque yo siempre que me preguntan digo una cosa, y es que para mí escribir es el mayor ejercicio de libertad al que puede aspirar el ser humano, porque es colocar una cosa que no existe en un lugar en el que no está, y eso significa crear, y en ese momento en el que tú estás creando puede ser cualquier cosa, y ser cualquier cosa es ser libre. Entonces, cuando tú estás escribiendo, yo cuando estoy escribiendo al menos me siento libre, las horas se me pasan que parecen segundos, y estoy disfrutando, estoy disfrutando.
los guiones del teatro no lo hago con esa voracidad y con esa ilusión porque ya es un poco más trabajo, pero igualmente lo hago con tal sarcasmo y con tal ironía que me resulta agradable escribirlo, todavía al menos. Sí, no, agradable para ti escribirlo y para muchos los que me incluyo poder verlo, porque la verdad es que te felicito porque es verdad, ¿eh? O sea, hay pocos canales y a mí a veces eso me molesta en cierta medida, que es, bueno, ¿cómo puede ser que haya otro tipo de canales? Todo el mundo es libre, por supuesto, de consumir lo que le dé la gana, ¿no? Sí. Pero ¿cómo puede ser que esta persona que no ofrece nada tenga éxito? Dices, pero a ver, ¿qué está ofreciendo? Dices, bueno, quizá entretenimiento, puede ser, ¿no? Pero claro, luego entonces no nos quejemos. O sea, cuando no, es que la sociedad, no, es que este país, no, es que, claro, un país que de sálvame, de no sé cuánto. Pero si usted está en eso, si usted también está en eso, o sea, criticamos lo que... O sea, hay muchas cosas que, de esta sociedad que habría que investigar a fondo. Yo pienso que ahí también se unen muchos factores, ¿no? Y es que nosotros que estamos acostumbrados a leer muchas noticias y críticas, pues nos encontramos más con esas críticas que con las personas que realmente se dedican a ver eso, porque a lo mejor es gente normal y corriente, como tú y como yo, pero que tiene un trabajo de 8 a 8 y cuando llega a su casa no tiene tiempo para nada, Claro, se no pone es la eso. tele y ya está, y le da igual, y tampoco a lo mejor se pone la tele y no tiene ganas de ver a un tipo como yo con unas gafas estentóreas diciéndole no sé qué de Rajoy o de Pedro Sánchez. Entonces, yo entiendo, o sea, yo admiro a mis seguidores por eso, porque son gente trabajadora, gente que está al pie del cañón con las noticias y aún así tiene la voluntad y saca tiempo para ver un vídeo de 10-12 minutos, que es lo que suele tardar mi teatro, a un tipo como yo diciendo noticias como las que hay. Yo los admiro, o sea, yo soy fan de mis seguidores, porque no queda otra. Sí, eso no es fácil, ¿eh? Y la verdad es que yo también, si me preguntan de mi comunidad, yo siempre digo que me siento muy orgulloso de ella por eso, porque no es que ahí se traguen un podcast, que vale que es 1 a la semana, pero de 1 hora y media de política en vena. Sí. Eso no es sencillo, ¿no? Aunque yo te voy a decir una cosa, hay mucha gente que lo y los libros, que eso ya, vamos, me parece el sumum, ¿no? Que hoy en día que cada vez se lee menos y es, no, a mí cuéntame la guerra de Ucrania en un tuit. Pero oiga, ¿cómo le va a contar la guerra de Ucrania en un tuit? O sea, es que es imposible. Pero bueno, dices, bueno, pues hay gente que sí, me parece, de verdad, es lo que, mira, eso que tú has dicho, es que es así, es verdad. Yo la verdad es que tengo aquí el libro, me lo podía haber puesto aquí, el libro tuyo, porque me lo leí hace 2 o 3 semanas y nada más que hice apuntar cosas en plan de qué bueno es esto, qué bien sintetiza Jano, qué bien lo ha hecho, cómo ha sabido identificar el programa. Para que lo digas, ¿eh? Bueno, una de las la cosas... cuña promocional hecha además, porque todo es un teatro, hecha por... Exactamente. Y además te voy a decir una cosa, Jano. Yo nunca le he escrito a nadie para que me entreviste. Y yo te escribí a ti a ver cuándo concretábamos la fecha de la entrevista porque me pensaba que yo te iba a entrevistar a ti. Porque la intención era de entrevistarte yo a ti. Porque yo ya te digo, yo estoy muy a gusto. Tal. Y cuando me dijiste, sí, venga, va, y te voy preguntando, digo, ¿pero cómo? ¿Preguntándome a mí? Digo, vale, que me va a entrevistar a mí. Y entonces ya en mi interior digo, hostia, a ver si se ha pensado que yo soy un pesado porque quiero que me entreviste, no sé qué. O sea, una cosa muy rara. No, que va, para nada. Yo es que además, o sea, te sigo mucho y de hace tiempo, ¿eh? O sea, de hace tiempo, sobre todo porque es o sea, a mí me gusta encontrar un contenido de calidad, que se note que está detrás, ¿no? Que dices, oye, esta persona se trabaja los vídeos. Muchas gracias. Es verdad que eso, oye, mucha gente te lo valora y lo que tú dices, ahí se ve la fidelidad de los seguidores, la gente que compra los libros. A mí eso me parece que es la prueba más evidente de todas. Sí, o sea, la gente que te sigue, si te compra un libro, eso ya es que te sigue de verdad, ¿eh? Sí, está enamorada de ti. No. Sí, eso, hombre, gastarse dinero hoy en día en un libro y leérselo es ya, es que tiene mucho mérito. Esto... Dice, bueno, qué degradación. Bueno, no, es así. O sea, es así. Yo tengo seguidores que me quieren más que mi familia, que no se lo han comprado todavía. O sea, que yo también tengo familiares muy cercanos que es que no es que se hayan leído el último, ninguno de los que he publicado. Ya estás con eso de escribir, ¿no? Sí. Pero eso también es quizá un poco lo que también te da fuerza para seguir muchas veces, ¿no? Decir, bueno, sé que tengo esta comunidad. Si estás escuchando en libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa.
Muchísimas gracias. Existe una relación de simbiosis en ese aspecto, porque muchas veces una persona considera que tú estás poniendo palabras a sus propios pensamientos, pensamientos que a lo mejor ellos no habrían sabido expresar de la misma manera en la que tú lo estás haciendo. Pero también ocurre lo contrario, es que tú leyendo comentarios a tus propios vídeos o incluso de algunas noticias que tú vas siguiendo, Sí. eso contribuye a profundizar en tus propios sentimientos y posturas para que luego tú al final puedas hacer un vídeo mucho mejor de lo que lo ibas a hacer. Entonces es una relación muy bonita, muy frugal también, porque no es inasible, no se puede tocar, pero que está ahí, está ahí. La gente cuando opina, que no piense que está opinando en balde, porque aún incluso con los que opinan distinto a ti y te lo hacen saber, pues te hacen a veces, pues eso, mantener la perspectiva más abierta a lo que tú ibas a tener en un principio. Sí, totalmente. Yo, de hecho, he conocido libros y autores que no conocía gracias a seguidores que te mandan un correo, te mandan un mensaje, Claro, te lo claro. recomiendan, lo lees y dices, oye, me ha abierto un mundo nuevo. O sea, que sí, eso quizás es lo mejor, ¿no? Al fin y al cabo de este nuevo mundo. Bueno, pues, Will, Dime, muchísimas gracias. Ha sido un placer entrevistarte. a ti, hombre. Y nada, voy a dejar en la descripción el nuevo libro de esa novela. También el canal, por si hay algún despistado que todavía no te sigue, que lo haga ya, que no se va a arrepentir. Y Ya, nada, a ver ya si sabes, algún día pasas por aquí por Madrid, macho. ya sabe que si se pasa por mi canal me va a ver con estas gafas, que no piense que soy alguien distinto. Se va a estar que salga para con tu performance. Con esa gafa y con esta gorra roja. No, lo mismo dice, no, parece que es él, pero no le veo los No, ojos. no está claro, me he equivocado de canal. No, sí, sí que es, sí que es, sí que es. Así que a ver si te pasas por Madrid algún día A ver si puedo. y, en fin, podemos tomar algo en persona porque en persona no nos conocemos. No, no O nos sea conocemos. que, pero bueno, todo llegará. Un placer, Will, gracias. Igualmente, Jano, muchas gracias a ti. Pues esto nos contó el bueno de Juanjo, conocido como el Teatro de Will. Espero que hayan disfrutado la entrevista. Les recomiendo que sigan su canal y ya les digo que no les va a decepcionar. Y la próxima semana sí que tendremos preguntas de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Y nosotros seguiremos a lo nuestro, dando contenido de nivel, intentando escapar del vertedero que en muchas ocasiones es lo que son las redes sociales. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.